Alumnos, muy buenos días. Hoy vamos a trabajar lo que es el curso de literatura. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy será el vanguardismo peruano. ¿Qué será el vanguardismo peruano? Pues como bien sabemos, el vanguardismo implicó una ruptura e innovación para los artistas, una actitud subversiva y una búsqueda insaciable de la originalidad. ¿Cuáles son los tipos de vanguardismo en el Perú? Pues tenemos dos tipos, la cosmopolita y la indigenista. En la cosmopolita pues fue representado principalmente por Martín Adán, y dentro de la indigenista fue representado por César Vallejo. Representantes dentro de la poesía tenemos a César Vallejo con Trilce, Carlos Oquendo de Amat con 5 metros de poema, Alejandro Peralta con Andén, Martín Adán, La casa de cartón, César Moro, La tortuga ecuestre, Juan Parra del Riego, Polirritmos Agradín, Javier Abril con Difícil trabajo y Emilio Huestaleb con Abolición de la muerte. Ellos son los representantes dentro de la poesía. Ahora veamos en los ensayos e historias. Dentro de ellos tenemos a José Carlos Mariátegui con 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana. Luis Alberto Sánchez, El Perú, Retrato de un país adolescente, Jorge Basadre, con La promesa de la vida peruana, y Paul Porras Barrenechea con Fuentes históricas peruanas. Entonces, chicos, hemos podido ver los tipos de vanguardismo y sus representantes. Bien, ahora vamos a hablar acerca de uno de los representantes del vanguardismo peruano, y pues en ellos tenemos a César Vallejo. Dice que César Vallejo, ¿no?, sin discusión, es el poeta peruano más grande de todos los tiempos, una figura capital de la poesía hispanoamericana del siglo XX, al lado de Neruda y Huidobro, y una de las voces más originales de la lengua española. Su complejo mundo poético se distingue por un profundo arraigo al ámbito familiar, las experiencias del dolor cotidiano y la muerte, la visión del mundo como un lugar penitencial sin certeza de salvación, la solidaridad con los pobres y desamparados del sistema capitalista, y la fe en la utopía revolucionaria prometida a los hombres por el narcisismo. En diversas etapas de su obra se notan los influjos del modernismo, la vanguardia, el indigenismo, la poesía social y el impacto de acontecimientos históricos como la Guerra Civil Española. Pues dicen que César Vallejo nació en Santiago de Chuco, en la zona andina norte del Perú, en el seno de una familia con raíces españolas e indígenas, pues desde niño él conoció la miseria, pero también el calor del hogar, lejos del cual sentía una incurable orfandad. Estudió en la Universidad de Trujillo, ciudad donde recibió el estímulo de la bohemia local, formada por periodistas, escritores y políticos rebeldes. Allí, él publicó sus primeros poemas antes de llegar a Lima a fines de 1917. En esta ciudad aparece su primer libro, ¿cuál vendría a ser? Los Heraldos Negros, que fue impreso en 1918, que circula en 1919. Uno de los más representativos ejemplos del posmodernismo, tras la huella del Leopoldo Lugones y Julio Herrera en 1920, pues hace una visita a su pueblo natal, donde se ve envuelto en unos disturbios que lo llevarían a la cárcel por unos 3 meses. Esta experiencia tendrá una crítica y permanente influencia en su vida y obra,
y se refleja de modo muy directo en varios poemas de sus siguientes libros como Trilce en 1922. Se considera esta obra como un momento fundamental de la renovación del lenguaje poético hispanoamericano, pues en él la vemos a Vallejo aportándose de los modelos tradicionales que hasta entonces había seguido, incorporando algunas novedades de la vanguardia y realizando una angustiosa y desconcertante inmersión en los abismos de la condición humana que nunca antes habían sido explorados. Se dice que al año siguiente Vallejo parte para París, donde permanecerá con algunos viajes a la Unión Soviética, España y otros países europeos. Hasta el final de sus días, dice que los años parisinos fueron de extrema pobreza y de intenso sufrimiento físico y moral, pues participa con amigos como Huidobro, Gerardo Diego, Juan Larrea y Juan Gris en actividades de sesgo vanguardista, pero pronto abjura que su propio Trilce y hacía 1927, pues aparece firmemente comprometido con el marxismo y su activismo intelectual y político, pues escribe artículos para periódicos y revistas, y piezas teatrales, relatos y ensayos de intención propagandista, como Rusia en 1931, Reflexiones al pie de Kremlin en 1931, inscritos por el Partido Comunista de España en 1931, y nombrado corresponsal, que sigue de cerca las acciones de la guerra civil y escribe sus poemas más políticos. España aparta de mí este cáliz, que aparece en el año 1939, impreso por soldados del ejército republicano. Toda la obra poética escrita donde en París, y que Vallejo publicó parcamente en diversas revistas. Aparecería póstumamente en esta ciudad con el título de Poemas Humanos en el año de 1939. En esta producción es visible su esfuerzo por superar el vacío y el nihilismo de Trilce, y por incorporar elementos históricos y de la realidad concreta, peruana, europea e universal, con los que pretende pues él manifestar una apasionada fe en la lucha de los hombres por la justicia y la solidaridad social. Aquí hemos visto, chicos, acerca de César Vallejo, sus obras, los años en los que fueron publicadas, ¿no? Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro. Tal vez un jueves, como es hoy de otoño. Jueves será, porque hoy jueves que proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mala, y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto. Le pegaban todos sin que él les haga nada. Le daban duro con un palo y duro también con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmedos, la soledad, la lluvia, los caminos.
la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéronle: no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500.000, clamando: tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común: quédate, hermano. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado. Incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar.